Pablo les viene hablando a estos hermanos en Corinto desde hace 2 capítulos, ¿verdad? De que ellos han recibido el ministerio del Señor. El ministerio es el servicio que nosotros le damos a Dios. Es el privilegio de cual Dios nos permite trabajar para Él. Todo lo que hacemos como cristianos es nuestro ministerio. Si alguien dice, es que el ministerio es ser pastor, es ser misionero. No es eso. El ministerio es ser simplemente un cristiano, ser un siervo de Cristo. Donde si estás en el trabajo, usted tiene ahí un ministerio de parte del Señor, que es dar a conocer el nombre de Cristo. Si usted está en su familia, usted tiene un ministerio, usted tiene que ser ejemplo, usted tiene que ser un líder para su hogar. Si usted es un hombre, ¿verdad? Si usted está donde quiera que usted esté, usted tiene un ministerio de parte del Señor. Y también está el ministerio que hacemos aquí en la iglesia. Pero no pienses, ¿verdad? Dices, bueno, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia, entonces yo no tengo ningún ministerio. No. Si somos cristianos, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos un ministerio. Dar a conocer el nombre de Dios por donde quiera que nosotros andemos. Y ese es nuestro ministerio. Y entonces, Pablo dice, recuerden que ustedes han recibido un ministerio, ustedes son ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahora, en estos versículos, él les recuerda que no tienen que tomar la gracia de Dios en vano. Porque nosotros, como cristianos, también podemos desperdiciar la gracia de Dios. Y por ahí de vez en cuando se nos olvida lo que hemos recibido de parte de Dios. Es ese regalo inmerecido. Porque nosotros lo que merecíamos era ir al infierno. ¿Por qué? Porque eso es lo justo delante. Eso es lo justo delante de Dios. Que nosotros paguemos nuestro pecado en el infierno. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo justo para Dios es que nosotros vayamos a ese lugar. Pero la gracia de Dios es tan grande que dice que Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, teniendo ese regalo inmerecido, nosotros podemos desperdiciarlo. ¿Por qué? Porque en el ministerio que Dios nos ha dado, muchas veces vamos a ser tropiezo para otras personas. Y cuando dicen, mira, ese es un cristiano. Si ser cristiano es ser como fulano o sutana, yo no quiero ser cristiano. Y entonces ahí es cuando estás dando tropiezo al ministerio. Dice también un pasaje que nos recuerda mucho esto, también dice Gálatas 2:21, no vamos a ir allá, pero dice que si pudiéramos ganarnos el cielo, si pudiéramos confiar en nosotros mismos para ir al cielo, dice la última frase, que Cristo murió en vano. No sirve para nada, ¿verdad? El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, por supuesto que no, ¿verdad? Si Cristo si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, estaríamos condenados al infierno. Entonces, en nuestra salvación es por la gracia de Dios, pero también en nuestro andar con el Señor siempre tenemos que tener presente la gracia de Dios. Y por eso no debemos de desperdiciar su gracia. Debemos de hablar con otros acerca de su gracia. Debemos de vivir de acuerdo a esa gracia. Si Dios nos permite hacer algo para Él, que sea por su gracia. No pensando en mis esfuerzos, no pensando en mis capacidades. Es en primer lugar poniendo el fundamento, que es la gracia de Dios. Si yo hago algo para Dios, es por su gracia. Por supuesto, la Biblia nos manda a que tenemos que prepararnos, a que tenemos que esforzarnos. Pero en primer lugar, antes que todo eso, es la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios y no nos ha costado absolutamente nada. Por eso no debemos de echarlo a perder. Siempre tenemos que tener presente la gracia de Dios. Y Pablo menciona aquí un versículo, ¿verdad? Que es Isaías 49:8, que dice que hoy es el día aceptable, ¿verdad? Hoy es el día de
de salvación. Sí, recordamos un poco, hace como 3 semanas que estamos hablando de eso, ¿verdad? Dice el contexto, ¿verdad? El contexto de este pasaje en Isaías capítulo 49, Isaías presenta a Israel como el siervo de Dios, ¿verdad? Y Dios dice, yo voy a poner a Israel, ¿verdad? Como cabeza de las naciones. Por supuesto, ya sabemos que es cuando Cristo venga a reinar, ¿verdad? En el milenio. Pero lo interesante es que Israel siempre duda de Dios. Israel siempre duda de lo que Dios puede hacer con ellos. Y dice versículo 6, Isaías 49:6, dice, poco es para mí, poco es para Dios poner a Israel como cabeza de las naciones y establecer el milenio poniendo a Israel ahí en primer lugar. Y hermanos, esto es lo que pasa con nosotros también. Dios, ¿verdad? Ya he dicho esto varias veces, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿verdad? Yo pienso como cristiano carnal, seguramente, que para Dios hubiera sido mucho más fácil enviar esas legiones de ángeles, ¿verdad? Y convertir a todo el mundo. Pero nos ha escogido a cada uno de nosotros para que demos a conocer su nombre, para que contemos el amor de Cristo para con otros. A cada uno de nosotros. Si usted es cristiano, usted está en este lugar, Dios te ha escogido para llevar su nombre a donde quiera que tú estés. Somos sus representantes. Ese es el contexto. Segunda de Corintios capítulo 5. Somos sus embajadores para que anunciemos al mundo su gracia, su misericordia. Pero nosotros pensamos, no, Señor, vea, yo le quiero pedir, pues sí, yo le pido por mi compañero de trabajo, por mi vecino, pero yo le pido, Señor, que mande a alguien más, porque, y uno está pensando por dentro, porque yo no tengo un buen testimonio, porque yo hice tal y otra cosa por ahí, que tal vez no se ve bien. Por eso es que a veces orábamos así. Pero en realidad, y algunos dicen también, bueno, pero es que yo no sé hablar. Yo viera cómo me cuesta hablar. Viera cómo, bueno, yo no soy carismático, ¿verdad? Una persona carismática es que le cae bien a todos, ¿verdad? También viera que yo no soy bien parecido, ¿verdad? Porque más bien como que la gente se huye de mí. En realidad, no depende nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Depende de la gracia de Dios. Si usted tiene la gracia de Dios en su vida, de eso depende. Tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tiene que ver con estar con el Señor siempre en una comunión. Para que, como vemos ahora un versículo, Salmo 119, la última parte, el versículo 171, que dice, que mis labios rebosarán. Cuando estamos en la palabra de Dios, eso es lo que sale, hermanos. Si usted se llena con la palabra de Dios, eso es lo que sale. Si usted está llenando un vaso con agua, ¿verdad? Y usted deja el chorro ahí abierto, el agua se empieza a salir. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, llenarnos de la palabra de Dios para que las palabras de Dios fluyan y rebosen. Pero por eso es que si no dedicamos un tiempo todos los días a leer la Biblia, nunca nos vamos a llenar. Entonces, si somos cristianos, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús, somos hijos de Él, somos hijos de Dios. Y entonces, puesto que Dios no mandó a sus ángeles, ¿verdad? Para convertir a este mundo, ¿crees que Dios te puede usar? Hagámonos esta pregunta por dentro. ¿Crees que Dios te puede usar? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque poca cosa es para mí, ¿verdad? Poca cosa es para Dios que Él nos pueda usar.
Entonces, ¿crees que Dios te ha puesto en este mundo para que anuncies sus verdades? ¿Sí o no? ¿Crees o quieres ser ese instrumento útil para Dios? Entonces, vamos a ver cómo hemos de comportarnos en este ministerio que Dios nos ha dado. Y lo que vamos a ver en estos versículos de 2 Corintios 6, del 3 al 10, es una lista enorme. En primer lugar, de problemas. Una lista enorme de problemas. Pero también hay una lista enorme de cualidades de carácter que también tenía Pablo. Pero también es una lista de cosas que Pablo decía: yo por nada, ni por nadie, ni por nada en este mundo, yo voy a cambiar mi forma de comportarme en el ministerio. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tropiezo para otras personas. Esa es la determinación de Pablo. Y ese es el título de este mensaje, ¿verdad? Antes le había puesto nada más nuestra determinación en el ministerio. Pero quise ponerlo en pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra determinación en el ministerio? Si Pablo decía esto, ¿verdad? Si Pablo decía: yo por nada ni nada, yo voy a hacer tropiezo a otras personas. Y como decimos acá, ¿verdad? Pablo estaba sentado en la galleta, ¿verdad? Con eso. Dice: yo no me voy a mover, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho y punto. Pero no voy a hacer tropiezo a nadie. Esa es la determinación de Pablo. Y entonces, por eso dice el versículo 3. 2 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esta es la determinación de Pablo. Y yo espero que salgamos de acá, por lo menos, queriendo esa determinación. Dice el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo no sé si hasta aquí usted pudiera decir eso. Dice: yo me recomiendo en todo lo que hago. Y dice, en primer lugar, ahora, antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros, en mucha paciencia. En mucha paciencia. La paciencia, ¿verdad? Y la mucha paciencia que Pablo menciona acá, es la base de todas las cosas que Pablo va a mencionar. Es la introducción a todo lo que él va a decir. La mucha paciencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos pensando y orando: Señor, dame paciencia. Pero a veces no sabemos lo que eso implica. Dice Santiago 1:3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Si usted le está pidiendo a Dios paciencia, Dios le va a dar paciencia. Pero a través de las pruebas. A través de las pruebas es que nosotros vamos a tener paciencia. Dice Hebreos 12:1 también: por tanto, nosotros mismos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes saben cómo es, ¿verdad? Cuando alguien corre estas maratones, ¿verdad? Que vemos no sé, por televisión, películas, lo que sea, son maratones que tienen 20, 30, 50 kilómetros. Y hay gente que corre para eso, y hay gente que se entrena para eso. Lo que ellos las personas que hacen eso, ¿verdad? Tienen que desarrollar no solamente paciencia, tienen que desarrollar mucha paciencia. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tener resistencia en las piernas, tienen que aprender a tener aire en los pulmones, ¿verdad? Tienen que abstenerse de cosas, ¿verdad? Que no les haga daño. Que por cierto, ayer me tomé una leche ahí y me cayó mal, pero aquí estamos, gracias a Dios. Dice, pero lo importante para estas personas, ¿verdad? Que hacen estos triatlones y todo eso. Lo importante para estas personas es terminar bien la carrera. ¿Por qué? Porque es
Para eso se han entrenado meses y años y años. Para ellos lo importante es terminar bien la carrera porque es larga. Y si se presentan pruebas en el camino, ellos tienen que estar preparados. Dios a menudo usa mucho o usa los problemas de la vida, las pruebas, las dificultades para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos aprender a confiar más en Él, para tener un carácter más al de Cristo Jesús. Y en el ministerio es igual. En el ministerio es igual. Es a través de muchos problemas y pruebas que Dios permite. ¿Para qué? Para aprender a que confiemos en Él y aprender a ser más fuertes para Él, más fuertes en el ministerio. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que ha hecho todo por nosotros, pero también Dios es un Dios honesto. Y Él nunca nos dijo que esto sería fácil, ¿verdad? Dice Juan 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo hubiera querido, no sé, ganarse el corazón de los discípulos, dice, en el mundo va a haber aflicción, pero tranquilos, ustedes no van a tener que pasar por eso, porque es lo que yo les ofrezco, es un evangelio de la prosperidad y todo esto, tranquilos. No dice nada de eso. En el mundo, dice la Biblia que Dios nos promete aflicción. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción. Y tal vez usted dice, híjole, bueno, tal vez no estoy padeciendo nada, pero puede ser otro tipo de aflicción. Como mencionaba mi esposa ahora, que era como solo el hecho de tener esta lucha, ¿verdad?, con la carne, de querer levantarse temprano para leer la Biblia, para tener un tiempo con Dios. Pero ahí usted está pensando en un montón de cosas que tiene que hacer y esas cuentas que no puede pagar, y eso a veces es una aflicción. Cuando le dijo el Señor también a Pedro, ¿verdad? A Pedro y a los que ellos estaban ahí, dice: usted sabe que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Cuando usted hace una zaranda, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Que los quiere zarandear. Dice: pero yo he orado por ustedes, no para que no pasen por eso, sino para que su fe nunca falte, para que su fe no falte. Y es lo mismo con nosotros, es lo mismo con nosotros. Dice la Biblia, un pasaje en Hebreos, que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros de día y noche, día y noche. Entonces, vamos a tener pruebas. Ahora estamos cantando esa canción, ¿verdad? Dice que padezco por Cristo. Dice, yo quiero padecer por tu amor. Y vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Uno mejor quedarse callado en esa canción. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero si confiamos en el Señor, vamos a desarrollar una paciencia en el ministerio. Y no solo eso, vamos a desarrollar mucha paciencia, como Pablo dice acá, para poder trabajar para el Señor y servir a los demás. Entonces, la mucha paciencia nos abre esta enorme lista que Pablo va a mencionar. Dice, en primer lugar, versículo 4, ¿verdad? Y siguiendo, dice, en tribulaciones. Después de mucha paciencia, en tribulaciones. No dice tribulación, dice tribulaciones. Es algo plural. ¿Por qué? Porque son muchas. Pablo llegó a tener muchas tribulaciones. Las tribulaciones son momentos de angustia, de adversidad, de que uno a veces no sabe qué hacer, ¿verdad? Cuando está metido ahí. Pablo y sus compañeros pasaron muchos de esos momentos, ¿verdad? Cuando estuvieron en Éfeso, ¿verdad? Ahí el escándalo que se dio con las estatuitas de Diana a los Efesios. Inclusive, ahí también él lo vuelve a mencionar, en 2 Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, Pablo pasó por muchas tribulaciones. Dice también en necesidades. Las necesidades son físicas, emocionales.
Pablo tuvo que enfrentar hambres, fríos, desvelos, desprecios, humillaciones. Luego dice, en angustias. Angustias es oprimido, ¿verdad? Oprimido porque no tenía escapatoria. Justo cuando el pueblo de Israel se encontraba ahí en el Mar Rojo, ¿verdad? En el Mar Rojo a sus espaldas, y de repente ven al ejército de Faraón que vienen contra ellos, angustiados, ¿verdad? Dice también el versículo 5, en azotes. En algunos lugares, en algunos lugares de Filipos, Pablo fue azotado con látigos y con varas por causa del Evangelio. Y él lo dice también aquí mismo, en 2 Corintios 11, 24 al 25, la primera parte dice, de los judíos, 5 veces, de los judíos, nada más de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1. Entonces, 39 por 5, ¿cuánto de Gaudí? O 100, esto, ¿verdad? Por ahí. Entonces, imagínense, 5 veces ha recibido 39 azotes. 5 veces. Y dice también, 197. Así es. 195. Ok, gracias. Entonces, imagínense. Y si usted pone a pensar, uno ni aguantaría uno, siquiera, un látigo de esos. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, con palos, no chilillos, son varas. Luego dice también, en cárceles, ¿verdad? Pablo y Silas, ¿verdad? Ahora vamos a leer un versículo de eso, en Hechos. Pablo y Silas fueron también encarcelados en Filipos, y luego Pablo fue encarcelado y prisionero en Roma, y seguramente hay otros lugares más donde Pablo fue encarcelado por causa del Evangelio, no por un criminal. No por ser un criminal, no por haberse robado algo, es por causa del Evangelio. Luego dice, en tumultos, son los alborotos, ¿verdad? Producidos por la multitud en los que Pablo estuvo y no tenía forma de salir. Parecía que no podía también evitar eso. Dice también, en trabajos, vivir la gran comisión, llevar el Evangelio por todo el mundo, así como Pablo lo empezó y lo hizo. No es nada fácil, no es un trabajo suave, es un trabajo duro. Y Pablo padeció eso. Si ya nosotros nos hemos metido un poquito en el ministerio, sabemos que esto es cierto, sabemos que es un trabajo duro. Hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarse, por supuesto, confiamos en la gracia de Dios, pero es un trabajo duro. Llevar el Evangelio a otras personas es un trabajo duro. Enseñar a otros cristianos es un trabajo duro también. Dice también en desvelos, ¿verdad? Los desvelos son noches sin poder dormir, ¿verdad? Por haber pensado en eso que pasó, y Pablo estaba pensando, y dice que pensaba mucho en las iglesias, en los cristianos y en lo que viene, ¿verdad? Pablo pasó por desvelos. Luego dice, en ayunos. Pablo a veces no tenía que comer, ¿verdad? Y también en ocasiones, por estar tan ocupado trabajando para el Señor, no hubo tiempo de prepararse o de buscar algo para comer. También él llegó a desarrollar este hábito de ayunar, ¿verdad? Como parte de un andar con el Señor, como parte de una disciplina con el Señor. Yo ayuno, por ejemplo, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Son 12 horas diarias, ¿verdad? Eso es, bueno, es un sacrificio, ¿verdad? Por supuesto, estoy haciendo una broma, ¿verdad? Pero hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Esta es la primera lista que Pablo menciona. Esta es la primera lista que Pablo menciona. Y si usted es matemático, ¿verdad? O le interesa algo, los números, ¿cuántas necesidades se han mencionado? Quitando la mucha paciencia, ¿cuántas necesidades se han mencionado? 9 necesidades, 9 problemas que a nadie le gustan. 9 problemas que a nadie le gustaría tener. Y hermanos, muy a menudo, ¿verdad? Cuando nos viene una situación
una situación que a nadie le gusta, como cristiano. La tentación más fácil que podemos nosotros pensar es, sí, es que el diablo, yo por ser cristiano, el diablo siempre me está atacando con estas cosas y estoy padeciendo en este mundo por ser cristiano. Es cierto, es cierto. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en teoría, estamos nadando contracorriente, ¿verdad? En un mundo que va en contra de Dios. Pero dice también en 2 de Timoteo 2:12 que nos promete tribulaciones. Si queremos padecer, si queremos vivir piadosamente con Cristo, vamos a padecer persecuciones, tribulaciones. Pero si nos enfocamos en los problemas y en todas estas situaciones, vamos a sentirnos como mártires espirituales. Y la tentación es que vamos a empezar a sentir lástima por nosotros mismos. Y vamos a decir, ay, pero sí, pobrecito yo, ¿verdad? Yo estoy en esta situación, ¿verdad? Pero ve a los hermanos allá gozando y todo, pero yo, pobrecito yo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que no hagamos nada para él. El diablo, para el diablo no, para el Señor. El diablo quiere que no hagamos nada para el Señor. Y entonces por eso, aquí le voy a mandar esto y esto y esto. Si nos enfocamos en esas cosas. ¿Saben? Todas las personas en este mundo, cristianas o no cristianas, tienen problemas. ¿Verdad que sí? Todas las personas en este mundo, cristianas o no cristianas, tienen problemas. Pero el asunto es que como cristiano no debo pensar, pobrecito yo. Eso se quedó atrás. Ahora tenemos que seguir. Entonces, todas estas cosas que acabamos de ver, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos, son 9 cosas que podemos llegar a afrontar. No sé si la estás pasando alguna de estas, ¿verdad? Pero son situaciones difíciles que o que podemos llegar a experimentar en nuestros cuerpos. Algo en la parte física. Pero ahora, lo interesante de todo este pasaje es que ahora Pablo menciona otra lista. Y son otras 9 cosas. Son otras 9 cosas, lleva la cuenta ahí. Pero son 9 cosas que Dios nos provee para afrontar estas situaciones. Dice, en primer lugar, en pureza. ¿Verdad? Versículo 6, en pureza. Pablo tenía mucha paciencia también. En pureza. La pureza es vivir una vida moralmente limpia. Pura. Yo tengo que tener una mente pura de pensamiento. Puro en todo lo que yo hago, siendo irreprensible. Teniendo un testimonio limpio. Dice 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, a Dios le gustan las cosas puras. A Dios no le gusta nada mezclado. Si estamos en Cristo, ya somos sus hijos. Ya somos puros hijos de Dios. Pero nos toca a nosotros avanzar en la santidad. Y es esa lucha, ¿verdad? Esa lucha contra el pecado todos los días. Dice, en ciencia. No es la clase de ciencia, ¿verdad? En el colegio. Es en ciencia. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento de lo eterno. Y para eso, Dios nos ha dado un recurso infinito. Un recurso eterno. Leer la palabra de Dios. Si usted quiere tener ciencia, usted quiere tener sabiduría, tiene que abrir su Biblia. Tiene que leer la Biblia, tiene que orar, venir a congregarse, tener devocionales todos los días, meditar en lo que Dios nos dice, asistiendo a los estudios bíblicos, evangelizando, participando aquí, allá, lo que sea. ¿Para qué? Para que podamos crecer juntos en la gracia, en el conocimiento de Dios. Luego dice, en longanimidad. Longanimidad es una constancia de ánimo. Da la idea de aguantar situaciones sin ira, sin enojo. ¿Verdad? Si
Si usted tiene un carro y tiene una llanta desinflada, usted tiene que tener longanimidad para afrontar esas cosas. Pero también la longanimidad se refiere a ser alguien generoso, alguien que está dispuesto a compartir lo que tenemos con los demás, no lo que no tenemos. Alguien me decía hace muchos años atrás, sí, yo quiero que Dios permita que yo me pegue la lotería para ayudar a otros. No, en realidad no. Bueno, si Dios te permite pagar la lotería, ojalá, y ojalá que diezmes, ¿verdad? Pero lo que Dios siempre nos pide es lo que tenemos en la mano. Lo que tenemos en la mano. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Con eso yo voy a sacar al pueblo de Egipto. Eso es lo que Dios nos pide siempre. Y entonces, Dios tiene esta cualidad. Dios tiene esta cualidad de compartir lo que Él tiene. Dice Romanos 2:4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por supuesto no son riquezas físicas, ¿verdad? Es la riqueza de estar con el Señor para siempre. La bondad, ¿verdad? Dice, en bondad, es la cualidad de ser bueno. Ahora, por supuesto, la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay ninguna persona justa en este mundo. Pero si ya estamos en Cristo, Dios nos ve como sus hijos. Dios ya no nos ve como sus enemigos. Dios nos ve como sus hijos. Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Y para Dios ahora somos buenos. Y por eso Dios espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Ser bueno. Mostrarle el Evangelio. Ayudarle para crecer en Cristo. Ser bueno. No menso, no ser menso, ser bueno. Dice Tito 3, del 4 al 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es bueno. Y ahí se ha mostrado la bondad de Dios, en que Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dice también, en bondad en el Espíritu Santo. Por supuesto, sabemos que Pablo vivió y anduvo en el Espíritu Santo. Y si queremos nosotros vencer las pruebas, tiene que ser a través de andar en el Espíritu Santo. Dice también, en amor sincero. En amor sincero. No dice Pablo, sí, no solamente que tengan amor. No, o sea, yo tengo también mucha paciencia en amor sincero, no amor fingido, ¿verdad? Porque el amor tiene que ser sincero, ¿verdad? Amar a las personas que están sin Cristo y amar a las personas que ya están en Cristo con amor sincero. Dice un pasaje, primera de Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Luego dice, precisamente, versículo 7, en palabra de verdad. Pablo tenía también mucha paciencia en palabra de verdad. Dios nos provee de su gracia. Y Dios le dijo a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo oró, ¿verdad? Señor, quíteme este aguijón. Señor, quíteme este aguijón. Señor, quíteme este aguijón. 3 veces he pedido al Señor que me quite eso. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es lo único que usted necesita. Y punto. Y punto. Eso fue lo que Dios le respondió. Ahora, en palabra de verdad, ¿cómo vamos a entender la gracia de Dios? En la palabra de verdad. ¿De dónde vamos a encontrar esa gracia de Dios? En la palabra de verdad, en su palabra viva para con nosotros. Y ojalá, ¿verdad? Ojalá que le demos seguimiento a la lectura bíblica, hermanos. Porque si como una congregación todos leemos la Biblia, de aquí, de Génesis hasta Apocalipsis, hasta diciembre 2024,
nuestras vidas van a ser diferentes. Nuestra iglesia va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es una palabra de verdad. Es una palabra viva que se mete dentro de nosotros y penetra hasta el alma y todo esto, como dice Hebreos. Dice Salmo 119, versículo 43, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La palabra de verdad. Si pudiéramos orar algo a Dios, que Señor, que a mí nunca me falte gallo pinto y los huevos, ¿verdad? No. Señor, que nunca me falte la palabra de verdad. Así como anhelamos el pinto y los huevos. Dice segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuándo vamos a aprender a usar bien la palabra de verdad? Cuando la empezamos a abrir, cuando la empecemos a abrir, cuando la empecemos a estudiar, cuando la empecemos a meditar. Dice también, en poder de Dios. En poder de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Así que fuera, pobrecito yo. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Eso es lo que dice la Biblia. Y tiene el poder de Dios en su vida. Dice un pasaje que es conocido, yo creo que hay una canción de esto también. Dice en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor también, el Señor Jesús en Lucas capítulo 4, cuando Él fue tentado, ¿verdad? por el diablo ahí en el desierto, dice la Biblia en Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Si usted es cristiano, usted tiene ese poder de Dios dentro de usted. Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Luego dice también, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces, ¿qué quiere decir siniestro? ¿Qué es esto? Con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Por supuesto es a derecha y a izquierda, ¿verdad? La siniestra es la izquierda. Entonces, pero esto nos habla, por supuesto, de andar con la armadura de Dios. ¿Verdad? Lo que se menciona en Efesios capítulo 6. Por supuesto, no vamos a ir allá, sería otro mensaje, pero la frase a diestra y a siniestra, no es solamente a derecha e izquierda. La frase a diestra y a siniestra es estar armado, con la espada en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. Eso es lo que se decía en el primer siglo. A diestra y a siniestra, con la espada en la mano derecha y el escudo con la mano izquierda. Por supuesto, si usted es derecho, ¿verdad? Y si no, sería al revés. Pero es la idea de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que estar con la armadura puesta. Y también lo he mencionado acá varias veces, que los cristianos de hoy en día parecemos que andamos sin armadura y andamos con chancletas y un palo, si acaso. Entonces, Dios nos ha preparado. Dios quiere que nosotros nos armemos de su armadura. La responsabilidad de un guerrero no es atacar. La primera responsabilidad de un guerrero es defenderse y luego atacar, ¿verdad? Eso es lo que dice también Efesios, que tenemos que atacar con los dardos de la fe. Entonces, Dios quiere que estemos firmes para resistir. Entonces, hasta aquí, hermanos, tenemos las nueve cosas que Pablo menciona que a ninguno de nosotros nos gusta. Son 9 situaciones difíciles, son 9 pruebas, pero también tenemos otras 9 pruebas, otra lista de 9 cosas que Dios nos provee para salir adelante con todas esas pruebas,
Y si no andamos en el poder de Dios, si no andamos en el Espíritu Santo, si no nos hemos armado de la armadura de Dios, vamos a caer ante cualquier cosa. Ahora, la última lista que Pablo menciona acá en estos versículos. Y hasta aquí, bueno, tenemos la primera lista de 9 cosas, la segunda lista de 9 cosas. ¿Y qué crees? Tenemos la tercera lista de otras 9 cosas que Pablo menciona acá, y son recompensas que Dios nos da por hacer lo correcto, recompensas que Dios nos da por seguir sus instrucciones, por llegar a confiar en Él. Dice el versículo 8, por honra y deshonra. Pablo menciona otros versículos, ¿verdad? Hablando de esto de la honra. Dice en segunda de Timoteo 2, 20 al 21, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿verdad? Recordemos que los usos viles eran tener una vasija de barro, y que esa vasija era el excusado. Ese es un uso vil, ¿verdad? O los usos honrosos eran los que estaban en la mesa, ¿verdad? Los que estaban limpios. Dice, dice Pablo, así que, versículo 21, si alguno se limpia estas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas que Pablo está mencionando acá? Tenemos que ir hasta el versículo 19. Es la iniquidad, ¿verdad? Si un cristiano se limpia de la iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si nosotros queremos recibir honra aparte de Dios, tenemos que limpiarnos, tenemos que apartarnos de la iniquidad. ¿Para qué? Para que Él nos use. Y esto se logra muriendo a nuestros propios deseos, y usualmente son propios deseos carnales. Y si hacemos esto, Dios nos va a dar honra. No que lleguen ahí, ¿verdad? Quien hace, no. Dios te va a dar honra. Tal vez no en esta vida, pero cuando llegues al cielo, Dios te va a dar honra. Dice también, por mala fama y por buena fama. A pesar de que para el mundo Pablo tenía mala fama, para Dios Pablo tenía mala fama o buena fama. Por supuesto cuando se convirtió, ¿verdad? Para el mundo Pablo era pobre, desconocido, moribundo, sin respeto, se apartó de lo que creía, ¿verdad? Del judaísmo. Pero para Dios y para los cristianos, Pablo tenía buena fama, o tiene buena fama. Él es nuestro apóstol que Dios nos mandó, bien conocido, respetado, el hombre más espiritual que conocemos, Pablo. Dice también, como engañadores, pero veraces. Engañadores, pero veraces. Veraces es hombres de verdad. Pablo era un hombre de verdad. Pero algunos acusaban a Pablo de ser un engañador, de ser un alborotador. ¿Por qué? Porque siempre predicaba la verdad. Él era un hombre de verdad. Y sabe que Jesús, de Jesús también decían lo mismo. Dice Juan 7:12. Juan 7:12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Que va a llover o qué? De ahí. Entonces, dice Juan 7:12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, hablando de Jesús, es bueno. Unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Imagínense lo que dicen del Hijo de Dios. Unos dicen, es bueno, otros dicen, no, él engaña al pueblo. Luego dice también Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Algunos consideraban, sí, espérate, ya voy. ¿Qué pasó? Algunos consideraban a Pablo como una persona sin la capacidad. Escuchen esto, escuchen. En Corinto, algunos consideraban a Pablo sin la capacidad de ejercer liderazgo. Imagínense. En Corinto. Pero
Pero Pablo era bien conocido. Pablo era bien conocido. Hay un pasaje también en Gálatas capítulo 1, versículo 22, que dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo era conocido de esta manera. Y en Corinto dice que algunos lo consideraban como que no tenían ni siquiera capacidad de ejercer el liderazgo en la iglesia. Pero en Gálatas dice: aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, ahora predica la fe. Él era bien conocido. Cuando Pablo llegó a Macedonia, que es la primera parte que llega a Europa, cuando Pablo llegó a Macedonia con el evangelio, los de Macedonia, habían organizado un evento grandísimo para Pablo y habían alquilado un estadio y estaban vendiendo entradas para que Pablo llegara para predicar el evangelio. ¿Sabe cuántas personas recibieron a Pablo cuando él llegó a predicar el evangelio? Ni una persona. Y aún así, él dice que fue conocido. Y fue conocido que él empezó a predicar el evangelio en Europa y se expandió el evangelio a todo el mundo, hermanos. A todo el mundo. Si usted alguna vez se siente solo, si usted dice: es que nadie me quiere, pobrecito yo, piense en Pablo. Piense en Pablo. La verdad es que no importa ser conocido en ningún lado del mundo. No importa. Lo importante es ser conocido delante de Dios, por tener un buen testimonio, por querer compartir el evangelio con otros, por querer aprender la palabra de Dios, por querer, no sé, lo que sea, hermanos, para Dios. Eso es lo importante. Ser conocidos por Dios, no por el mundo, ni por las iglesias. Es conocido delante de Dios. Algunos de nosotros hemos visitado otras iglesias y es bonito, ¿verdad? Ver cómo tienen esos edificios y hasta aire acondicionado, imagínense. Pero eso no es importante. Si Dios nos ha dado este lugar, gloria a Dios. Si Dios no nos da ningún lugar, gloria a Dios. Las iglesias del primer siglo, ¿saben cuáles eran los edificios? Las casas. Las casas de los hermanos eran los edificios de las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. En eso es que tenemos que enfocarnos nosotros, hermanos. Y aunque nadie nos conozca en este planeta, yo vivo en Pijigue, pobrecito yo, nadie sabe de mí. Lo importante es que la persona el ser más importante del universo, sepa quién eres. Y ha dado todo para ti. Dice también: como moribundos, mas he aquí vivimos. A Pablo lo querían matar donde quiera que él iba a predicar el evangelio. Por supuesto, a Jesús también. Jesús también pasó por esta sentencia de muerte durante todo su ministerio. Pero Pablo aprendió este versículo. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar como cristianos? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar por predicar el evangelio? Sabemos que aquí no matan a personas por eso. Pero si esto es lo peor que nos puede pasar, que nos maten por predicar el evangelio, decía Pablo, es lo mejor. Es lo mejor. Y ahora, como Basilio estaba cantando esa canción, ¿verdad? Dice: yo quiero irme ya con el Señor. Es lo mejor. Es lo mejor. Y estar con el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Si morimos, vamos al cielo. Dice: como castigados, mas no muertos. En Hebreos, no vamos a ir allá porque es un capítulo bastante extenso, pero en Hebreos nos habla acerca de la disciplina del Señor. Si somos castigados, quiere decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? No, por supuesto, a nadie le gusta pasar por un castigo de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da donde más nos duele, ¿verdad? Pero si somos castigados por el Señor, quiere decir que Dios nos ama, que Dios nos ama.
Dice también, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Vamos a ir a un pasaje en Hechos capítulo 16, versículo 23. Hechos capítulo 16, versículo 23. Dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y esto de entristecidos es por una razón. Por todas estas pruebas, ¿verdad? Que hemos hablado. Dice también, Pablo pasó por muchas de estas cosas, ¿verdad? Pablo pasó por situaciones realmente difíciles, pero nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo. Y aquí nos habla de eso. Dice Hechos 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo de más adentro no es ahí el cuarto de al fondo, es la cueva más oscura que había. Y seguramente estaba, no sé, hasta llena de agua, llena de sapos, ¿verdad? Y llena de lo que sea. Es el calabozo de más adentro, donde están los presos de máxima seguridad. Y aún así, no solo eso, sino que le pusieron un grillete ahí, o los esposaron también en los pies. Después de haberlos azotado mucho. No dice después de haberlos azotado. Después de haberlos azotado mucho. Pero, dice el versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Si ellos no hubieran estado gozosos, no hubieran orado ni cantado. Y cuando viene una situación difícil en nuestra vida, ojalá que lo primero que sea es orar, ¿verdad? Que la primera reacción sea orar. Pero si somos honestos con nosotros mismos, esa no es la primera reacción. Es quejarnos. ¿Yo por qué, Señor? ¿Yo por qué me pasa esto? Si la primera reacción es orar y cantar, los demás lo van a oír. Y eso resultó en poder del Señor. Y dice luego, si usted sigue leyendo la historia, dice que hubo un gran terremoto y etcétera, etcétera. Ahí está el carcelero de Filipos que fue salvo. Pero nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo. Dice, como pobres, versículo 10, ya casi terminamos. Como pobres, mas enriqueciendo a otros. Y ahora sí, ahí viene la buena parte, dice, bendecido, prosperado y en victoria, varón. Pablo era millonario, hijo del rey, y tenía guardaespaldas y todo esto. Pablo nunca buscó un beneficio para él mismo. Nunca. ¿Sabe? Que en Corinto ni siquiera le dieron una ofrenda a Pablo. Y él dice, yo ni siquiera pedí ofrenda para no ser gravoso. Pablo se refiere, por supuesto, a otro tipo de riquezas, dando a conocer las riquezas de la misericordia de Dios. Dice, como pobres, dice, pero enriqueciendo a otros. ¿Con qué? No con dinero, no con nada material, es con las riquezas de Dios. Y él mismo menciona ahí un pasaje en 1 Corintios 1, del 4 al 5, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, y ahí continúa. Luego dice también, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mateo capítulo 6, del 19 al 20, un pasaje conocido para todos nosotros, dice, Mateo 6, 19 al 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Luego brincamos al versículo 33, Mateo 6, 33, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas
Estas cosas son abrigo, techo y comida. Eso es lo que Dios nos promete. Si usted tiene algo más, es bendición de Dios y gócese. Pero muchas veces nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos, pero Dios promete satisfacer nuestro abrigo, nuestra comida y nuestro techo. Pablo dice que a pesar de que no tengo nada en este mundo, dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, Pablo dice, yo no tengo nada en este mundo. Yo no tengo pensión, yo no tengo salario de apóstol, yo no tengo casa propia, pero lo tengo todo en Cristo. Hermanos, esas son las recompensas del Señor. Pablo menciona tres listas, ¿verdad? 3 listas, y la base de todo esto es la mucha paciencia que él tenía para ejercer el ministerio. Son 9 cosas difíciles, son 9 cosas, y por supuesto Pablo no simplemente pasó por estas 9 cosas. Hay otros pasajes que nos muestran otras cosas diferentes, pero son situaciones difíciles, son pruebas que a nadie le gustan, a ningún cristiano le gusta eso. Pero también menciona 9 recursos que el Señor nos da para afrontar esas situaciones, andando en el Espíritu, andando en el poder de la palabra de Dios, andando con un andar con el Señor. Y como si fuera poco, hay recompensas que Dios nos da, aquí también en esta tierra. ¿Para qué? Para seguir llevando fruto para Él. Sabemos que el número 9 en la Biblia nos habla del fruto. Y yo pienso que no es coincidencia lo que Pablo estaba mencionando acá. Pero su determinación era, Pablo estaba sentado en la galleta que dice que por nada, ni nadie, ni por él mismo va a permitir que su vida sea tropiezo para otras personas. Porque él tomaba en serio su ministerio. Dice la Biblia un par de pasajes nada más. Primera de Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como lo que Pablo estaba padeciendo. Son diversas pruebas, son muchas pruebas. No es el color, ¿verdad? El arco iris, ¿verdad? No. Es las diversas pruebas. En esta vida no solamente vamos a tener 9 pruebas, vamos a tener diversas pruebas. Pero luego dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme quiere decir que tiene mucha forma la gracia de Dios. No importa cuál sea el color y sabor de la prueba, en Dios tenemos una multiforme gracia para afrontar cualquier prueba. La determinación de Pablo era, tengo de parte de Dios un ministerio más grande que mi propia vida, más grande que mis pruebas, y no voy a permitir por nada ni nadie en este mundo, no voy a permitir ser tropiezo para otras personas. Esto era su determinación. ¿Cuál es nuestra determinación, hermanos? ¿Cuál es? Si usted dice, sí, pero es que yo no quiero padecer por Cristo, vas a padecer de una u otra forma. Vas a tener pruebas de una u otra forma. Pero Pablo nunca se enfocó en las pruebas. Él nunca dijo, pobrecito yo. Él siempre dice, yo tengo un Dios más grande que eso. Dios me da mucho más grande que eso. Yo no tengo nada en este mundo, pero lo tengo todo en el Señor. ¿Cuál es nuestra determinación? Yo sé. A salir de aquí. Vamos a, ojalá que todos estemos en la misma sintonía y que digamos, sí, yo voy a hacer todo para el Señor. Mi determinación es, no voy a poner tropiezo a nadie. Pero saliendo de aquí, vas a tener la tentación de hacer tropiezo a otras personas. Vas a pecar. Vas a pecar. Porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. Pero que pensemos en cada situación que el Señor nos da y que le digamos, Señor, ayúdeme por favor. Yo no quiero hacer tropiezo a nadie.
Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero ser un hijo tuyo, que la gente me vea y diga, aquel que en otro tiempo era así, ahora predica la fe. Oremos, hermanos.